programa de hoy, en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega prohíbe las paraliturgias en zonas rurales e impartir sacramentos a los enfermos, denuncia abogada desde el exilio. Llegan a 5 los grupos de sacerdotes nicaragüenses deportados por la dictadura hacia el Vaticano y Estados Unidos desde el 2022. Le presentamos una memoria desde la Santa Sede. Desde Cuba, ante la falta de vocaciones, religiosas del Sagrado Corazón de Jesús cierran su misión después de más de 40 años. Dejan importante legado en la educación y ayuda a los necesitados. Desde Brasil, diócesis del norte carecen de sacerdotes y necesitan la presencia evangelizadora de la Iglesia. Destaca recién ordenado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Belo Horizonte. Afirma la necesidad de formación contra el relativismo y el agresivo accionar de los protestantes. Desde Costa Rica, en su fiesta, millones renuevan su devoción a Nuestra Señora de los Ángeles, patrona del país. Hola Natalie, qué gusto encontrarnos. Así es, Eddie, también con nuestros televidentes, informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega prohíbe la proclamación de la palabra de Dios en comunidades rurales al norte del país, según denuncia la abogada Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. En su cuenta de X, desde su exilio, Molina agrega que los ministros de la Eucaristía tienen prohibido llevar la comunión a los enfermos bajo amenaza de cárcel. También dice que numerosas parroquias de la diócesis de Matagalpa, del obispo deportado Rolando Álvarez, están cerradas por la ola represiva contra la Iglesia en los últimos días. Desde el Vaticano, nuestra corresponsal Paola Arriaza lleva la cuenta de cuántos sacerdotes van llegando a la Santa Sede desterrados por el dictador Ortega. Veamos. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Con este comunicado, el gobierno de Nicaragua anunció el exilio de otros 7 sacerdotes nicaragüenses que se encontraban detenidos y bajo vigilancia policial en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. Se trata del 5º grupo que se traslada desde el país centroamericano. En octubre de 2022 y febrero de 2023, el gobierno envió a 2 grupos a Estados Unidos. Más adelante, entre octubre de 2023 y enero de 2024, otros 2 grupos llegaron a Roma. Entre ellos se encontraban los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora. Los ataques a la Iglesia en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega se intensificaron en 2023, desde tachar a los sacerdotes, los obispos y al Papa como una mafia, hasta el exilio de más de 200 sacerdotes y religiosas. Los católicos en el país enfrentan vigilancia constante. El Papa ya ha expresado en diversas ocasiones su inquietud ante la precaria situación de la Iglesia en Nicaragua. El primer día del año de 2024, el pontífice salió al balcón de la Plaza de San Pedro y se dirigió a los fieles con estas palabras. Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de la libertad. Expreso a ellos y a sus familias y a toda la iglesia del país mi cercanía y oración. La oración insistente. Invito también a todos ustedes aquí presentes y todo el pueblo de Dios, mientras deseo que se busque siempre el camino del diálogo para superar las dificultades. Oremos por Nicaragua hoy. 2 semanas después de este mensaje, los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, junto con 19 sacerdotes y seminaristas, fueron liberados y desterrados a Roma. Estos miembros de la Iglesia nicaragüense han permanecido en silencio en el exilio, ya sea por protección a los miembros que permanecen en el país o como medida de prevención. Las negociaciones para su liberación no fueron gestionadas por la Embajada de la Santa Sede ante Nicaragua, ya que esta cerró en marzo de 2023, después de que el gobierno nicaragüense propusiera la suspensión de las relaciones diplomáticas. Pocos días tras la retirada del nuncio apostólico del país, el Papa concedió una entrevista al medio Infobae y habló del encarcelamiento del obispo Álvarez. Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos a un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. El ahora desterrado obispo se acogió a los protocolos del Vaticano para los exiliados. En estos casos, la Santa Sede designa un funcionario para recibir a los sacerdotes exiliados, que luego se alojan en algunas dependencias de la diócesis de Roma. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir.
Y desde Perú, la Conferencia Episcopal informa sobre la expulsión de Luis Fernando Figari, fundador de la Sociedad de Vida Apostólica Sodalicio de Vida Cristiana. En nota de prensa este miércoles, los obispos notifican que el Dicasterio para la Vida Consagrada de las Sociedades de Vida Apostólica emitieron un decreto con la mencionada medida contra el fundador del Sodalicio en base a la norma del Canon 746 del Código de Derecho Canónico. Luis Figari es acusado de delitos de abuso sexual y psicológico a miembros de su comunidad. Según Así Prensa, Luis Fernando Figari vive actualmente en Roma, retirado de la vida comunitaria por el Superior General con el consentimiento de la Santa Sede. Y ahora nuestra atención va hacia Cuba. Ante la falta de vocaciones religiosas, una destacada congregación de monjas deja la isla después de más de 40 años. Se trata de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos cuenta. Por segunda vez, las religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús, Hermanas Apostolinas, parten de Cuba. Se desconoce si regresarán. El estado actual de las vocaciones compromete la existencia de la congregación a nivel mundial. La situación de nuestra congregación en este momento es que no tenemos una tercera hermana que pueda venir a acompañarnos a nosotras. Y la misión aquí es muy fuerte y grande. Por nuestro gusto, o sea, nosotras dos nos quedaríamos aquí por mucho más tiempo, pero somos hijas de la obediencia. Y muchas veces los caminos del Señor no son nuestros caminos y a veces no entendemos, pero sí aceptamos la voluntad del Señor. Para las Hermanas Apostolinas, Cuba tiene un especial significado. Aquí nació su congregación a finales del siglo XIX, durante la fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza. Encontraron inspiración en la Virgen embarazada y a punto de dar a luz. Su fundador fue el sacerdote jesuita Valentín Salinero, quien visitaba a los trabajadores más necesitados de los campos y cañaverales de Cuba. Salinero se dio cuenta que esta pobreza debía ser acompañada y encontró eco en 5 muchachas identificadas con el apostolado de la oración. Las apostolinas fundaron casas y colegios en 7 ciudades cubanas. Aquí participaron de la vida pastoral, las casas de retiro, fueron educadoras, enfermeras, pero principalmente promotoras de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Hasta el año 1961. Con la instauración de la Revolución cubana, les fueron retirados los colegios y se vieron obligadas a abandonar el país. Así se produjo su primera salida de Cuba. Luego, con la visita de Juan Pablo II a la isla en 1998 y la mejora de las relaciones Iglesia-Estado, fueron invitadas a regresar, específicamente a la región de Matanzas. Desde allí se extendieron a la localidad de Los Arabos y más tarde hacia La Habana, en la parroquia del Sagrado Corazón del Vedado. Hoy se marchan por segunda vez. Atrás dejan a las antiguas alumnas del apostolado, señoras de más de 60 años que guardaron sus enseñanzas desde la primera salida de Cuba y que junto a sus nietas y bisnietas se encargan del servicio de la catequesis. También a los asociados de las religiosas del apostolado. Pedro, quien pertenece a esta rama laical, nos cuenta sobre la obra de las hermanas en estos años. Atendieron varias pastorales, atención a los enfermos, catequesis, ayuda a los necesitados, consejería espiritual, acompañamiento espiritual, acompañamiento también en los talleres de ESPERE, Escuelas de Perdón y Reconciliación. O sea, fueron realmente más de 25 años desviviéndose por la Iglesia en Cuba. Sobre el significado que tiene esta salida para los laicos, agrega. Mira, hay sentimientos encontrados. O sea, por una parte la tristeza al ver partir a las hermanas por segunda vez. Duele, es un vacío que queda ahí en la comunidad. Sin embargo, también queda la esperanza de que regresen en algún momento. Las religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús tienen actualmente menos de 200 hermanas en todo el mundo. Y aunque han tenido vocaciones en los últimos años, entre ellas algunas cubanas, no consiguen todas las requeridas para ampliar su misión. Con la salida de Cuba ya solo tendrán presencia en 4 países: España, Puerto Rico, Colombia y República Dominicana. Hacia Colombia y República Dominicana serán destinadas las 2 religiosas que vivían en La Habana, Serapia e Isabel, misioneras que han querido dejar este mensaje para la Iglesia en Cuba. Nosotras quisiéramos estar presentes, ¿verdad? Pero sí vamos a estar. Permanecemos aquí en Cuba porque la semilla del amor ha caído en buena tierra y dará fruto.
Son muchas las personas que agradecen nuestra presencia y nuestra misión aquí en Cuba y que quieren que regresemos. Y nuestra esperanza es regresar. Cuba tiene un lugar muy importante en nuestros corazones y así siempre será. En nuestra cuna es nuestro origen y las apostolinas siempre estaremos. La Casa de las Apostolinas, anexa a la Iglesia del Sagrado Corazón del Vedado, fue cedida por las hermanas a la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, CONCUR, por el tiempo que tome su regreso al país. Las apostolinas dejan un importante legado, especialmente en el corazón de los laicos que formaron durante sus últimos años de presencia, quienes confían en que no es un adiós definitivo, que regresarán, como ya lo hicieron alguna vez, para alegría de la Iglesia en Cuba. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias. En Costa Rica, miles renovaron su devoción a Nuestra Señora de los Ángeles, patrona del país. Nuestra corresponsal Anastasia Telles nos cuenta el origen de esta fiesta. Caminando por las noches y descansando en el día para evitar las altas temperaturas. Así es como uno de los tantos grupos de peregrinos recorrieron 217 kilómetros para llegar a la Basílica de los Ángeles a celebrar a la Negrita, Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica en su día. De acuerdo con la historia, Juana Pereira era una joven indígena que estaba recogiendo leña cuando se encontró con una muñequita de piedra. La niña tomó la muñequita y se la llevó para su casa. Al día siguiente volvió al mismo lugar donde la había encontrado y vio otra igual. Al llegar a su casa, se dio cuenta de que la primera muñequita no estaba. Durante varios días intentó guardarla en su casa, pero siempre reaparecía en el lugar donde originalmente la había encontrado. Juana decidió llevar la imagen donde el párroco y le contó lo sucedido. El sacerdote guardó la imagen de la Virgencita en el sagrario y al día siguiente, antes de celebrar la Eucaristía, se dio cuenta que no estaba. Finalmente, se construyó una capilla en el lugar donde la imagen apareció tantas veces, como designando dónde debía permanecer. Y precisamente nos encontramos en las ruinas de la iglesia de Santiago Apóstol, lugar donde Juana Pereira le trajo la imagen de la Negrita al sacerdote. Esta iglesia fue destruida luego de un terremoto que sufrió Cartago. La influencia de la advocación de la Virgen de los Ángeles en Costa Rica no se reduce al ámbito religioso. El hallazgo se dio en la época de la colonia, siendo la protagonista una niña indígena, por lo que la comunidad nativa de la zona y los españoles, por intermedio de la Iglesia Católica, estrecharon lazos, dejando de lado muchas de sus diferencias. Todos como hijos de una misma madre, cerrando la brecha social y dando un sentido profundo de comunidad. Desde el ámbito político, el 2 de agosto, Día Oficial de la Virgen de los Ángeles, en la misa solemne participan autoridades del gobierno en representación del Estado. El 24 de septiembre del año 1824, a los tres años de la independencia de Costa Rica, el Congreso Constituyente de ese entonces proclamó a Nuestra Señora de los Ángeles como patrona de Costa Rica y lo proclamó diciendo: la Virgen de los Ángeles, la Madre de Dios y la Señora nuestra será de ahora en adelante y para siempre la patrona de Costa Rica. Por eso estamos cumpliendo ahora, el 24 de septiembre, 200 años de ese patronazgo del gobierno que tomó a la Virgen de los Ángeles como la conductora del pueblo de Costa Rica. Este año, los peregrinos llegaron a más de 2 millones, según los organizadores de la romería en su honor. Lisandra Chávez y su madre visitaron a la Negrita buscando su intercesión. Cuando mi hermana muere, pues mi mamá aparece con cáncer colorectal y el milagro principal que yo nos hizo la Virgen de los Ángeles fue que ella me pidiera que la llevara a la basílica y que poco después el cáncer desapareciera. Los médicos comprobaron que ya el tumor se había ido y que ya no había cáncer.
El segundo milagro que pensamos que sucedió y que ella misma lo dice, mi mamá que hoy tiene 85, fue mi conversión, porque yo en la basílica le pedí a la misma Virgen que pues que si ella sanaba yo iba a creer, ¿verdad? Entonces cuando esto sucede, yo me acuerdo de mi promesa y entonces me acerco a la iglesia y me confieso y comulgo y ahí empiezan a suceder pues cosas especiales que hacen que yo me acerque a Dios a tal punto que llego a consagrarle la vida, ¿verdad? En el Ordo Virgin. Entonces, ese fue como el gran milagro. En el 2010, Lisandra Chávez consagró su virginidad y se comprometió a Dios y al servicio de la Iglesia, según el Ordo Virginum u Orden de las Vírgenes Consagradas. Como el testimonio de Lisandra, hay más que nos recuerdan que la Negrita de los Ángeles protege a este pueblo que la venera. En Cartago, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias. Nos vamos a una pausa, pero al volver, desde Brasil, diócesis del norte carecen de sacerdotes y necesitan la presencia evangelizadora de la iglesia, destaca recién ordenado obispo auxiliar de la arquidiócesis de Belo Horizonte, afirma la necesidad de formación contra el relativismo y el agresivo accionar de los protestantes. Desde Perú, medallista olímpico peruano se arrodilla ante el Señor de los Milagros. Dice que para ser feliz y con sana conciencia hay que estar cerca de Dios. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Monseñor José Otacio Olivera Guedes fue consagrado obispo el pasado sábado 10 de agosto en Niterói, en Brasil, de donde él también surgió como vocación de esa iglesia local. Ha tenido una trayectoria de diferentes responsabilidades que le han encomendado a la iglesia y también nos va a permitir tener una panorámica de cómo está la misión de la iglesia, que es importante para la misión de la iglesia en ese querido país, el país de más población católica en el mundo. Monseñor José Otacio Olivera Guedes, bienvenido al programa. Gracias, Eddie Morel. Un placer estar con ustedes. Monseñor, cuéntenos de esa experiencia que tuvo usted en territorio de misión. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué trabajo pudo realizar usted ahí? ¿Y por qué es tan importante la presencia evangelizadora de la iglesia en esos territorios? Essas dioceses do norte, elas carecem de sacerdotes. Nós temos problema. Las diócesis del norte de Brasil carecen de sacerdotes. Aún tenemos un problema de redistribución de sacerdotes, que están más concentrados en las regiones más costeras, del litoral y en el sur de Brasil. Son comunidades no tan pobladas, pero sí muy necesitadas. La mayoría, digamos un 70% de esas comunidades, no tienen la celebración eucarística dominical. Entonces mi tiempo de misión allí era para ir a su encuentro y una cuestión de formación, porque esa ausencia de ministros ordenados genera también una carencia de catequesis, de formación básica en las verdades de fe. Por más que ellos se esfuerzan, por más que tienen un sentido religioso, algunas expresiones de religiosidad popular, esa fue mi experiencia, de un curso de teología que llevé adelante por 2 años para formar a los líderes. Los ministros de la palabra, los ministros extraordinarios de la Eucaristía, aquellos que coordinaban las comunidades de modo de darles un fundamento. Porque es un desafío grande en esas regiones, es un accionar bastante agresivo de algunas comunidades protestantes. Realizan un trabajo proselitista agresivo. Había como una sangría, una pérdida de católicos. Con esa iniciativa logramos dar algunos recursos para que los católicos de esas comunidades pudiesen luego mantener la fe sólida propia y también ser ellos instrumentos para ayudar a los hermanos a alimentar la propia fe. Agresiva mesmo. Leemos en el Antiguo Testamento esa frase del profeta tan significativa: mi pueblo muere por falta de conocimiento. Y eso es a lo que usted se refiere justamente, y la falta de conocimiento de la fe y la capacidad de defenderla en una situación de agresión, podemos decir, por parte de otros hermanos cristianos separados. Perfeitamente. Esta ignorância, que é uma ignorância. Perfectamente. Esta ignorancia, que es una ignorancia vencible. Pero pienso que de nuestra parte de pastores es mayor la responsabilidad que de parte de la feligresía en esas situaciones. Es verdad, la fe católica es muy ordenada, es muy armoniosa. Entonces, si a una verdad le falta su debida explicación, puede ser allí un lugar de entrada para alguna herejía. Como son las cosas principales de la Eucaristía, una eclesiología fundamentada con el episcopado como sucesores de los apóstoles, con claridad sobre la figura de la Virgen María. Ayuda a dar armonía a esta fe en conjunto con Dios y la Santísima Trinidad. Si ignoran eso, se convierten en presas fáciles. Sucesores dos apóstolos. Monseñor, cuéntenos cómo ve usted la misión
evangelizadora de la iglesia en Brasil. ¿Cuáles son los desafíos para esta misión? Caro irmão, nós temos desafios externos e internos. Querido hermano, tenemos desafíos externos e internos. Los externos son los de la cultura de nuestro tiempo, el relativismo. Un cristianismo que se propone hablar de alguien que es el camino, la verdad y la vida se encuentra, por lo tanto, desafiado. Y también nuestra sociedad en Brasil, como lo que vemos también en otras partes del mundo, está muy fragilizada en cuanto a relaciones de comunión. Hay muchas divisiones, y no son divisiones como siempre existieron. En nuestros tiempos, esas divisiones son más marcadas. Son aspectos de las sociedades que encontramos y que nos desafían. São divisões não como sempre existiram. Internamente nosotros respiramos estos aires también, estas cuestiones de unidad. Veo que necesitamos, inclusive tenemos en Brasil la campaña de la fraternidad. Fue una temática tratada, fue un mensaje social para que ayudara externa e internamente a la iglesia. Consolidar la comunión del episcopado es un desafío. Y también lo que conversábamos de la iglesia en el norte de Brasil. Esa falta de conocimiento, esta ignorancia de la fe, también se encuentra en regiones de alto poder adquisitivo. Se sabe mucho de otras cosas, pero muy poco de la fe. Es un desafío también la cuestión de la formación sólida en las verdades de la fe. Monseñor José Octavio, cuente con nuestras oraciones desde aquí y queremos pedirle por favor su bendición para nosotros y para todo nuestro público. Gracias por la invitación. Deseo que las primicias de mi ministerio puedan llegar a ustedes a través de la bendición. Como dice Pedro, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos os lo damos. En nombre de Jesús, Dios los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Amén. Monseñor José Octavio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Con gusto. Nos vamos a Perú. Ahí el medallista olímpico Stefano Pesquiera, en la categoría vela, proclama su fe católica con mucho orgullo. Veamos cómo agradeció a Dios el éxito obtenido. Así da la paz a sus familiares Stefano Pesquiera, el velerista peruano que ganó medalla de bronce en las recientes Olimpiadas París 2024. En el Templo de las Nazarenas, su familia mandó hacer una misa en acción de gracias por su triunfo. Stefano Pesquiera confesó a los medios de comunicación que es devoto del Señor de los Milagros desde hace más de un año. Dijo que fue criado católico toda la vida. Mencionó que hace poco fue a un retiro y ahí se dio cuenta que debía acercarse a Dios si es que quería ser una persona feliz, tranquila y sin cargo de conciencia. Sostuvo que con ello está dispuesto a pelear porque siente que está acompañado. Durante la misa, el sacerdote celebrante Prisciliano Romero bendijo su medalla de bronce. Tras ganar la medalla de bronce, el deportista agradeció a Dios por su triunfo. En sus redes mostró el altar del Señor de los Milagros que instaló durante su desafío olímpico. Llevaba una imagen de la Virgen María y 2 rosarios. Stefano dijo que lo ayudan a hacer el bien y a tener fe. Este miércoles el velerista recibe los laureles deportivos del Perú, la máxima recompensa honorífica que la nación confiere a quienes se distinguen de manera excepcional en algún deporte. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.